Ya hemos creado nuestra primera macro con un bucle for nest, la tenemos aquí, se llama lista, y ahora vamos a crear una segunda macro. Para ello copiamos esta, como es texto con control C se copia, aquí con control V se pega, la vamos a llamar lista 2 porque siempre tienen que tener diferente nombre, no se puede repetir. Y ahora vamos a hacer algún cambio, y el cambio es que vamos a escribir en la columna 2, que es la columna B, y que no vamos a escribir 10 números, sino que vamos a escribir 10.000. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Vamos a ver que mientras se está ejecutando la macro, el cursor del ratón se queda esperando y tarda unos segundos. Vamos a probar la macro y vamos a ver que nos salta un error, debido a que la variable i la hemos definido como de tipo byte, que es hasta 255. Y si pedimos que vaya hasta 10.000, no es adecuada. Vamos a ver el error. Nos ha saltado aquí, dice desbordamiento, decimos depurar, queda iluminada de color amarillo esta fila, y aquí nos damos cuenta de que está pasando algo, y es que la variable i, que la tenemos aquí, es de tipo byte y no está funcionando. Por lo tanto, tenemos que cambiar y vamos a poner o bien integer, que va hasta 32.000, o bien, por si queremos números mayores, vamos a poner long, que es hasta 2 millones, y ahí estamos seguros de que no va a haber problemas. Nos dice que esta acción restablecerá su proyecto, desea continuar, le decimos que sí, y efectivamente ya se ha restablecido, ha desaparecido la línea de color amarillo, y ahora podemos lanzar la macro. Ejecutamos y vemos que el cursor queda como un círculo que está esperando hasta que finalmente termina. Ya tenemos nuestros 10.000 valores, nos situamos ahí, bajamos con control flecha abajo hasta el 10.000 y volvemos a subir con control intro. Bueno, pues ya está ejecutada la macro, que hemos visto que ha tardado unos pocos segundos. Esto dependerá de la capacidad de nuestro ordenador, esto es, de cuánta memoria RAM tengamos, del microprocesador, de qué generación sea y de cuánta de esa memoria RAM tengamos ocupada. Por lo tanto, si tenemos muchos libros abiertos o muchas páginas de navegación por internet, todo eso va a ralentizar. Vamos otra vez con el F11 al editor de Visual y vamos a crear una nueva macro. Vamos a copiar esta de aquí, control C, control V, la vamos a llamar lista 3, no hace falta que sean 10.000 valores, simplemente me valen 10, voy a escribir en la columna 3, que es la columna C, pero la novedad es que no quiero empezar arriba, quiero empezar en la fila 5. Si quiero empezar en la fila 5, vamos a indicar aquí que la primera fila es i más 4. ¿Por qué i más 4? Porque inicialmente la variable i tomará el valor 1 y por lo tanto la primera fila en la que va a escribir es en 1 más 4, 5. Comenzará en la 5. Vamos a ejecutar y vamos a ver que efectivamente así sucede. Y efectivamente ha empezado en la fila 5 y escribe los 10 valores. Existe otra forma de indicarlo. Vamos a copiar esta, control C, control V, estoy en lista 4. Y los cambios ahora hacen referencia a que la variable i no le voy a sumar 4, sino que lo que voy a hacer es generar una nueva variable, que es la variable fila. Lo pongo aquí, pongo dim fila as y también voy a poner que es de tipo long. Ya la tenemos ahí, la variable fila. Dentro del bucle lo que tendremos que hacer es hacer correr la fila. Esto es, voy a quitar las variables locales para que se vea todo y pongo que fila es igual a fila más 1. Eso lo que quiere decir es que acabas de crear un contador. Lo voy a poner aquí con un comentario del programador, contador. Esto es muy típico en programación. Cuando una variable queremos que se incremente de 1 en 1, lo escribimos así y la llamamos contador.
lo que hará es que al estar dentro del fornés, cada vez que el flujo del programa pasa por esta línea, fila se va a incrementar en una unidad. Porque esto no hay que entenderlo como una ecuación matemática que no tendría mucho sentido, sino que hay que entenderlo de la siguiente forma. El nuevo valor que adquiere la variable fila es igual al antiguo valor que tenía más 1. Por lo tanto, si fila comienza teniendo un cierto valor, cada vez que pasa por aquí se incrementará en 1. Y ahora lo que hay que hacer es, fuera del bucle, antes de que comience el bucle, hay que inicializar la variable y poner que fila es igual a, y aquí ponemos la fila donde queremos empezar. Si queremos empezar en la fila 5, pongo un 5. Y aquí un comentario del programador que decimos que inicializamos la variable. Y ahora hay que cambiar la columna. En lugar de la columna 3 sería la 4, pero como la 4 es la D, lo voy a poner así, indicando que esa es la columna D. Vamos a ver nuestra macro, que lo que va a hacer es escribir en diferentes filas, y aquí pongo la variable fila. Veámosla. Inicializa las variables, fila vale 5, comienza el bucle, la i es una variable instrumental, que lo que hace es tomar inicialmente el valor 1, y donde voy a escribir ese valor 1, que es el valor i, es en la fila cuya variable fila nos lo está diciendo, que inicialmente es 5, y cuya columna siempre va a ser la columna D. Cada vez que esto dé una vuelta, cada vez que hagamos un ciclo del bucle, nosotros aumentaremos el valor de la i y aumentaremos el valor de la variable fila debido al contador. Vamos a ejecutar y vamos a ver que funciona. Y efectivamente nos ha escrito los números del 1 al 10 en la columna D, comenzando en la fila 5. Vamos a escribir ahora otra macro que va a ser lista 5. Nos ponemos aquí, ponemos sub lista 5. Primero vamos a definir las variables que necesito, que es i, que es de tipo byte, s, que es la variable suma, porque voy a sumar. Podría poner la palabra suma en español, no habría ningún problema porque no es una palabra reservada, pero la voy a llamar s, que es de tipo integer, y ale, que va a generar un número aleatorio, que es de tipo byte. Esas son las tres variables que voy a usar. S inicialmente es 0, porque voy a sumar valores y quiero que comiencen en 0. Ponemos ahora una comilla simple para hacer un comentario del programador y ponemos aquí que inicializamos la variable. Ya tenemos el comentario y ahora comenzamos el for. For i igual a 1 to 10, next. Hasta ahora el next le hemos puesto sin poner la variable, pero también se puede poner. Yo puedo poner next i. Esto es optativo. Se suele hacer cuando tenemos varios bucles. Y para no equivocarnos, conviene indicar qué variable cierra, en este caso el next. Nos vamos aquí, introducimos con tabulador y aquí vamos a poner un comentario del programador, que vamos a decir que generamos un número aleatorio entre 1 y 100. ¿Cómo se genera? Es la variable ale, que la vamos a generar. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La forma de generar números aleatorios es con RND, que es la abreviatura de random, aleatorio. Paréntesis, paréntesis. Esto genera un número aleatorio entre 0 y 1, con muchos decimales, entre 0 y 1. Es lo que llamaríamos una uniforme 0,1 porque entre 0 y 1 está uniformemente distribuida la probabilidad. Si yo no quiero entre 0 y 1, sino que quiero entre 1 y 100, voy a multiplicar por 100. Y esto va a generar números entre 0 y 100, pero el 100 nunca se alcanza.
puesto que RND, el random, nunca llega exactamente a 1. Se acerca, pero nunca llega exactamente a 1. Por lo tanto, el 100 exacto nunca se alcanzará. Además, como no quiero decimales, voy a tomar la parte entera. Eso se hace con int, que lo que hace es tomar la parte entera. Eso quiere decir que quita los decimales. No redondea, sino que los desprecia los decimales. Eso me va a generar, tal como lo tengo ahora, números entre 0 y 99, porque nunca llega al 100. Si yo sumo 1, ya tengo números entre 1 y 100. Y esa es mi variable ale. Ahora lo que vamos a hacer es escribir con cells y voy a escribir en i+4, porque quiero empezar en la fila 5, coma, voy a trabajar en la columna E, lo indico así, y lo que voy a escribir es el número aleatorio que he generado antes, ale. Ya le tenemos ahí. Ahora lo que quiero es sumar, porque voy a hacer una columna al lado de la columna E, y por lo tanto en la columna F, que sea el acumulado de la anterior. Por lo tanto, la variable suma, S, es igual a S más ale. Esto lo que va a hacer es acumular. Esto es lo que llamamos un acumulador. Y ahora voy a escribir en la columna F el valor acumulado. Pongo cells, i+4, porque quiero empezar también en la 5. Escribo en la F y lo que quiero escribir es la suma, que le hemos llamado S. Bueno, pues vamos a ver que por un lado tenemos, inicializamos la suma a 0, esto siempre es interesante. Si no se pone, las variables numéricas siempre empiezan en 0, pero es una buena costumbre inicializar las variables aunque sea en 0, porque en algunos casos, cuando se llama desde otra macro a esta varias veces, el valor de la variable puede que ya venga con algún valor y no sea 0. Por lo tanto, por costumbre, yo suelo inicializar, aunque sea 0. Nos metemos dentro del bucle, que es un for nest. Primero generamos un número aleatorio entre 1 y 100. Escribimos ese número aleatorio en la columna E. Y luego en la columna de al lado, que es la columna F, lo que vamos a hacer es escribir la suma. ¿Y cómo hemos sumado? Pues con un acumulador. Vamos a ejecutar la macro y vemos que efectivamente ha generado números aleatorios, 71, 54. Si esto se ejecuta nuevamente, saldrán otros números, porque son aleatorios. Y aquí lo que está haciendo es sumar. 71, 71, más 54 son 125, más 58 son 183. Esto va a ir acumulando, sumando, hasta que al final los 553 es la suma de todos estos valores, que si los señalo, puedo ver aquí abajo que efectivamente son 553. Vuelvo con el F11 y comentamos que hemos visto cómo crear antes un contador, que es muy típico en programación, y ahora un acumulador. La diferencia es que el contador suma de 1 en 1 y el acumulador va incrementando diferentes valores que tome cierta variable. Muy bien, pues así hemos visto varios ejemplos con bucles for nest.